Bueno, recordando un poco, estamos en la semana número 1. El tema que se va a tratar es conceptos básicos, ya que ustedes han visto ya a mayor detalle dentro de nuestra plataforma virtual. ¿Sí? Y también veremos el tema de la problemática y caracterización de las aguas residuales, ¿ok? Que corresponde a esta primera semana del curso de tratamiento de aguas residuales. La fecha de inicio hemos iniciado a partir del día martes de la semana. Ustedes ya tuvieron acceso a la plataforma, así que si tienen ya sus preguntas, vuelvo a mencionar, vayan dejándolos en los comentarios. Sí, el día de ayer se ha iniciado la primera evaluación que todavía está disponible hasta el día de hoy para que ustedes puedan recordar y resolver, ¿ok? Y pues vamos a ya a pasar a presentar, ¿sí?, a quien nos está acompañando en esta noche y pues nos ha permitido traer este curso interesante. Él es el doctor Pablo Espinosa Tumialán, ¿sí? Él es ingeniero químico de profesión, especialista en tratamiento de aguas residuales, aguas ácidas en minería, ¿ya? Ingeniero senior de investigaciones metalúrgicas en Cerro de Pasco, Volcan, 2 veces ganador nacional en la categoría de gestión ambiental en recuperación selectiva de metales en aguas ácidas en Cerro de Pasco, ¿sí? Entonces, le damos la bienvenida, ingeniero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué Buenas tal? noches, ingeniero. ¿Cómo Dejamos el estás? espacio con usted, entonces. Gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a todos ustedes, señores estudiantes de este grupo. Bueno, ya como fue informado, vamos a realizar, más que una clase en vivo, me gustaría hacer esto mucho más activo, de manera que hemos tenido la clase, los módulos grabados, ¿no? Y que seguramente han generado numerosas preguntas. En todo caso, vamos a hacer un rápido repaso de para esta primera clase en vivo de los temas tratados, y me gustaría más bien, módulo por módulo, ir resolviendo sus consultas. Pero empezaremos en todo caso por el primer grupo. ¿Ya? Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para hacer un rápido repaso de lo que se ha visto. Ok, entonces voy a agradecer mucho que no tengo vista al chat, solamente estoy viendo la pantalla completa, de manera que cualquier intervención que crea conveniente la moderadora la realizará por audio. El tratamiento de aguas residuales en general el enfoque es quitarle ciertas condiciones que ha adquirido cuando el agua ha sido usada, ¿ya? Porque antes de haber sido usada, el agua tiene ciertas características. Luego de su uso, cambia sus características. Entonces, el concepto general es devolverle condiciones iniciales o mejorar, inclusive, para poder reusar el agua. Ese es el círculo virtuoso que tiene por objetivo el tratamiento de aguas residuales. ¿Okay? Veamos entonces, para lo cual se han desarrollado en las clases los conceptos fundamentales. ¿Qué es el agua? El agua es una sustancia muy sui generis, o sea, es una sustancia muy especial. Y eso se debe, pues, justamente a las propiedades que tiene en sus enlaces, ¿no? En los enlaces de los dos hidrógenos y el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, es una sustancia que tiene la propiedad, es la única sustancia. Ingeniero, se desactivó su micrófono.
Ya. Bien, vamos a repetir esta parte. Gracias. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver. Decía que el agua es una sustancia que tiene propiedades muy particulares. Por ejemplo, es la única sustancia que al pasar de líquido a sólido no aumenta su densidad, sino que disminuye su densidad. ¿Y qué efecto tiene eso? La mayoría de sustancias cuando pasan de líquido a sólido aumentan su densidad y por lo tanto se van al fondo, ¿ya? Mientras que en el agua, al pasar de líquido a sólido, disminuye la densidad y flota. Es por ello que el hielo flota sobre el agua líquida. Después, siempre tenemos el concepto de que el agua se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Por lo cual no es totalmente cierto, porque eso se da solo bajo ciertas condiciones muy específicas. Existe un llamado punto triple, es decir, donde van a coexistir sólido, líquido y gas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto se da por encima de 0 grados centígrados, incluso alrededor de 4 grados centígrados, ¿no? Entonces, de manera que podríamos pasarnos horas y horas explicando las propiedades particulares del agua. En lo que respecta a tratamiento de agua, como decíamos, el concepto es muy simple, ¿no? Para tratar el agua, esta debe haber cambiado su característica. ¿Y qué es cambiar de característica? Es haber disuelto sustancias dentro del agua. En otras palabras, agua contaminada es agua que ha disuelto otras sustancias. Pueden ser sales en general, es decir, iones positivos y negativos, pues de cloruros, sulfatos, bromatos, etcétera, etcétera. De manera que el agua se convierte ya en una solución, es decir, en una mezcla, ¿ya? Puede tener disuelto metales, hierro, zinc, cobre, cadmio, arsénico, etcétera, en forma iónica. Entonces, esos son los componentes que hacen que el agua esté contaminada o haya cambiado su característica. Disuelve sustancias orgánicas, especialmente aquellas que constituyen contaminantes llamados orgánicos y que comúnmente lo conocemos como, lo medimos como DBO5, que viene a ser la demanda bioquímica de oxígeno, al día, etc. Entonces, en resumen, el agua tiene una propiedad de disolver con mucha facilidad a diferentes sustancias. Es por ello que su contaminación va a ser bastante fácil desde el punto de vista físico-químico. Y también esa propiedad hace que el agua sea conocida como solvente universal y sea utilizada pues en diferentes procesos industriales, etc. Además de que la vida la vida tal como lo conocemos, tiene mucho que ver con el agua, indudablemente. Entonces, eso por un lado. Y el agua, entre otras propiedades, tiene un pH. El pH muchas veces nosotros lo tomamos como una escala. Es una escala lineal, pero es una escala lineal de exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el pH 7 es neutro, ¿ya? Es además prácticamente teórico, porque es muy difícil encontrar agua a pH 7.000. Es muy difícil, porque inmediatamente se disuelve algún gas y ya le cambia el pH. ¿Y qué es el pH? El pH no es otra cosa que la concentración de iones hidronio, es decir, comúnmente representado como H positivo. Pero esa concentración es tan pequeña, es 0,0002, por decir. Entonces, expresar en esos términos la concentración de iones es complicado. De manera que es mejor sacarle el pH, perdón, es sacarle el logaritmo y multiplicarlo por -1. Y eso me da lo que se conoce como el pH. Entonces, cuando el pH es por debajo de 7, significa que hay más iones H positivo y el agua se convierte en ácido. La magnitud de acidez de 7 a 8, ese incremento de acidez de 7 a 8, no es lo mismo que el incremento de 8 a 9. El incremento de 7 a 8, si bien es cierto, podemos decir que es 10, y de 8 a 9 es 100.
y de 9 a 10 es 1000 y así por el estilo. Entonces, el pH tiene esa particularidad de que su magnitud va cambiando muy grandemente por cada unidad de pH. Y hacia el otro lado, lo mismo. Hacia el lado ácido, que es hacia menos de 7, que hacia el lado alcalino, que es más de 7. ¿Ya? Esa es otra característica que hay que tener en cuenta. En otras palabras, es más fácil neutralizar un agua que tenga pues pH 4 o 5 con una determinada cantidad de neutralizante alcalino que neutralizar un agua de pH 2, que va a necesitar mucho más cantidad de neutralizante. Y el que tiene pH 1 se ve multiplicado por un cero más como exponente. Es decir, la cantidad de neutralizante que se necesita va aumentando en una escala logarítmica. ¿Ya? Entonces, muchas veces nos vemos tentados a veces al tomar muestras, ¿no? Tenemos 5 muestras, ¿no? pH 2, pH 2, pH 3, pH 3, pH 2, pH 5. Nos vemos muy tentados a sacarle un promedio y decir el promedio aritmético es tanto y ese es el pH. No, mentira. Como son exponentes, no puedes sacarle promedios aritméticos. Tendrías que sacarle el promedio de las concentraciones y eso llevarlo a pH y de esa manera calcularías el pH. Conclusión, nunca saquen promedios de pHs. Repito, nunca saquen promedios de pHs. Ese dato, promediándolo aritméticamente, los pHs, no tiene valor. No va a dar el pH real de la solución en la cual hayamos juntado soluciones de diferentes pHs. Nunca es el promedio aritmético, es el promedio de las concentraciones, que es otra cosa, como ya lo estamos explicando, ¿no? Bueno, vimos pH. La otra propiedad es la turbidez. Muchas veces confundimos también la turbidez con la cantidad de sólidos suspendidos. Incluso algunos pretenden tener fórmulas para convertir turbidez a sólidos suspendidos o viceversa. Es decir, yo tengo una cantidad de sólidos suspendidos y lo puedo convertir a unidades de turbidez. No tienen nada que ver una propiedad con otra. Entonces, ¿qué es la turbidez? La turbidez es la dificultad que tiene la luz al pasar por una solución. Cuanto más con más dificultad pasa la luz a través de una solución, tiene más turbidez. Que tiene alguna asociación con la cantidad de sólido suspendido, es cierto, pero no es una función que tiene una alta correlación entre ambos, ¿ya? Una cosa es turbidez y otra cosa diferente es sólidos suspendidos. Esa es otra consideración que debemos siempre tener en cuenta cuando se trata de aguas residuales. Vimos esa diferencia entre sólidos suspendidos y turbidez. Tienen además diferentes unidades, ¿no? La turbidez se mide en NTU, que son unidades nefelométricas de turbidez, que se mide en la dificultad que tiene, repito, al atravesar la luz por la solución. Mientras que sólido suspendido es la cantidad de sólidos que efectivamente quedan suspendidos al cabo del tiempo. Serán todos aquellos sólidos que no se alimentan muy rápidamente y están asociados, ahí sí, a la cantidad de partículas muy pequeñas. Cuanto más pequeña sea la partícula, más difícilmente sedimentará. ¿Ya? Entonces, incluso hay partículas tan pequeñas que son las partículas coloidales, cuyo tiempo de sedimentación pueden pasar años inclusive, o quedar prácticamente suspendidos por siempre. Entonces, cuanto más pequeñas son estas partículas, cambian de propiedad y ya no son afectados por la gravedad, sino que ya intervienen otro tipo de fuerzas que lo mantienen suspendidas. ¿Tiene solución eso? Por supuesto que tiene solución. Hay que entender el mecanismo que los mantiene suspendidos para poder aplicar otro que los haga sedimentables, ¿no? Y el DBO5, el DBO sub 5 en realidad, es la cantidad de oxígeno que consume una muestra de agua al quinto día, ¿no? Es la cantidad de oxígeno que consume el agua al quinto día. ¿Pero por qué consume esto? Porque biológicamente se oxida la materia orgánica. Entonces, es, es la más conocida hasta el momento para medir carga orgánica de un agua residual.
el DBO5. Han salido alguna publicidad hace muy poco de que hay equipos que están dando datos de carga orgánica prácticamente en línea, ¿no? Esto ya entró a fase comercial. No he trabajado directamente con estos equipos todavía, pero veremos en adelante qué validez tiene. Porque fíjense, conocer la cantidad de carga orgánica, digamos en media hora, que conocerlo al quinto día, tiene una tremenda implicancia en la tecnología de tratamiento de agua. Porque yo, por esta técnica del DBO5, conozco al quinto día cuánto era hace 5 días el contenido de carga orgánica de una muestra de agua. Mientras que si ese tiempo de 5 días se redujera ya no a días, sino a horas, definitivamente esto sería un gran paso. ¿Ya? Se está trabajando mucho, entonces esperemos de que esta nueva tecnología que está ya siendo comercializada tenga su impacto, ¿no? En conocer en más corto tiempo la cantidad de materia orgánica que tiene el agua. Eso sería un tremendo avance. Ahora, hay otros parámetros sí que se determinan instantáneamente, ¿no? Por ejemplo, el pH, inclusive la turbidez, los sólidos suspendidos se pueden determinar muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Hay equipos que me dan el porcentaje de sólidos suspendidos, ¿no? En línea prácticamente, ¿no? El que más demora es la carga orgánica. Incluso metales, ¿no? Existen equipos de análisis muy sofisticados que te dan muy rápidamente el contenido de metales. Y no de algunos, sino te dan incluso ahora el barrido ICP, te arroja pues prácticamente media tabla periódica, ¿no? Te da muy rápidamente una lectura de todos los metales que tiene el agua e incluso en concentraciones muy pequeñas. La técnica del ICP ha revolucionado completamente la gestión, el manejo de las aguas residuales, ¿no? Podemos trabajar ahora con tecnología que nos permite conocer rápidamente la calidad del agua, muy rápidamente. Diríamos que en forma instantánea prácticamente. Ok, entonces también hay analizadores de DQO, pero esto es demanda química de oxígeno. Es decir, se le agrega un oxidante y se mide cuánto oxígeno ha consumido la muestra. Pero es diferente DQO con DBO. Algunos autores dicen que es más o menos el doble y efectivamente no siempre es así, depende del tipo de agua residual. Generalmente el DBO es la mitad del DQO, generalmente anda por ahí, pero hay casos en los cuales esa proporción no se cumple. Entonces no es muy confiable el decir que es la mitad, ¿no? DBO es la mitad del DQO, o decir DQO es el doble de DBO5. Es muy arriesgado lanzar esa premisa, ¿no? Bueno, vimos las diferencias entre DBO y DQO y vimos también otra importante propiedad que muy poco es, o no es muy difundido en todo caso, o en la experiencia que tengo no es muy utilizado, o es muy poco utilizado, que es el potencial redox, y que en los sensores, en los multiparámetros, viene como ORP, que viene está en la sigla en inglés, que viene a ser el potencial de óxido reducción. Esto se mide en milivoltios, ¿ya? Y lo que en resumen me da esa lectura es si es que está por encima de cero, esa sustancia o esa solución es oxidante, ¿ya? Y si está por debajo de cero, es reductor. Y si queremos saber qué significa oxidante y qué significa reductor, es muy simple, ¿no? La oxidación es perder electrones. Entonces, cuando está por encima de cero, hay una tendencia a que van a quitarte los electrones. Es oxidante. Mientras que cuando está el ORB por debajo de cero, el efecto es contrario. Es decir, hay electrones disponibles, por decir algo, para reducir a los iones, a los cationes específicamente. ¿Ya? Entonces, de cero para arriba, zona oxidante. De cero para abajo, zona reductora. Y esto, que viene a ser un eje, complementado con el pH, me va a dar un lugar en el espacio que muy fácilmente, utilizando los diagramas de Purbex, voy a yo ubicar en qué zona se encuentra para cada sustancia problemática, ¿ya?
ahí tenemos el diagrama de Purbex. En el eje vertical está el potencial eléctrico, como ustedes ven, en este caso está en milivoltios, ¿no? 16, 12, 0, menos 4, menos 8. Y el pH en el eje X o en el eje horizontal. Entonces la oxidación se produce por encima de la zona de esta franja oblicua, ¿no? Entonces, y ambientalmente hablando, estamos en un entorno que está en contacto con la atmósfera, vale decir, superficies de ríos. Ríos caudalosos, ni hablar, es una zona oxidante. Por eso es que en los ríos muy turbulentos, la carga orgánica rápidamente se degrada, porque se oxida, pues. Entonces, el DBO5 va bajando rápidamente cuando el río o los cauces de agua son muy turbulentos, porque hay una alta oxigenación, ¿no? Igual en la superficie de los océanos con bastante oleaje, o en lagos salados, o la misma lluvia. ¿Por qué la lluvia? Porque atraviesa aire, entonces se mezcla con el aire y se oxida, o mejor dicho, presenta un ambiente oxidante. Entonces, esas condiciones son propicias para la oxidación, en otras palabras, para mejorar la calidad del agua. Las aguas subterráneas no tienen contacto con el oxígeno prácticamente, no tienen contacto. Y más bien, las aguas que están totalmente aisladas, que pueden ser los fondos, sobre todo de estanques, aguas estancadas, estas aguas que están completamente aislados de la atmósfera, aislados del aire, esas son zonas reductoras. Zonas reductoras. Ahora, en todo este rango hay bacterias que se adaptan a cualquiera de estas situaciones. Es decir, hay bacterias que trabajan en la zona oxidante. Y la vida, pues, tiene una amplia posibilidad de existencia. Si hay biólogos en la sala, seguramente podrían explicarnos con mayor detalle estos mecanismos. Es fabuloso conocer de que se da vida en un espectro muy grande de condiciones. Tan es así de que en estos entornos reductores, es decir, en entornos en ausencia de oxígeno, también hay vida, ¿no? Hay vida, pero que es una vida anóxica, que no necesita oxígeno para desarrollarse. Hay bacterias que se alimentan de sulfuros y así por el estilo, ¿no? Entonces, hay bacterias, hay actividad bacteriana, diríamos más bien, en todo el espectro, desde oxidante hasta reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a tratar agua, podríamos hacerlo en ambientes oxidantes y también en ambientes reductores. Es otra presentación del diagrama de Purbex, también se llama zona aeróbica, a la zona donde predomina el oxígeno, y zona anaeróbica, ¿no?, a la parte reductora. Y la zona del centro es una zona de transición, ¿no? Entonces, este diagrama de Purbex es de suma utilidad porque hay diagramas de Purbex prácticamente para todos los elementos iónicos, ionizados. Hay diagrama de Purbex para el hierro, diagrama de Purbex para el mercurio, etcétera, etcétera. Todos los elementos tienen sus diagramas de Purbeck, incluyendo cianuros, etcétera, ¿no? Entonces, podemos nosotros, viendo este diagrama, rápidamente saber en qué situación o en qué estado, midiendo el ORP y midiendo el pH, en qué estado se encontraría tal o cual contaminante. Fíjese, entonces, esto es como tener, pues, ¿no?, es tener una herramienta que me permite saber en qué forma está la contaminación. Porque, ¿cómo curamos algo si no sabemos de qué está enfermo, ¿no? Entonces, el saber de qué está enfermo es conocer la caracterización del agua. Y esta es una herramienta muy, muy poderosa, los diagramas de Purbex, ¿no? Que además hay abundante bibliografía de esto, ¿no? Abundante bibliografía en línea, ¿no? Ustedes teclean Purbex y pónganle el nombre de un elemento, van a tener información, pues, muy copiosa. Decíamos que aguas residuales no es otra cosa que agua que ha perdido su calidad original luego de haber sido usada, ¿no? Entonces, en Perú tenemos una definición legal que nos dice que son
aguas cuyas características originales han sido modificadas por actividades humanas, ¿no? Y su calidad requiere tratamiento. En la normativa de los diferentes países, la definición no varía mucho. En el fondo, es la misma. Y sí, hay en toda Latinoamérica, por lo menos, la clasificación siempre es muy similar, ¿no? Hay tres tipos de agua, ¿no? Las aguas municipales, que están conformadas por una mezcla de aguas netamente domésticas y aguas de uso no doméstico, así, comerciales, industriales, etc. Y ambos forman las aguas que son colectadas en los alcantarillados o tubos colectores y deben ir a una planta de tratamiento. Entonces, en España, por ejemplo, se llama EDAR, ¿no? Que son las depuradoras de agua residual. En algunos países latinoamericanos se llaman PTAR o PETAR, planta de tratamiento de agua residual, que en el fondo son lo mismo, ¿no? Eh, Ahora, hay dos condiciones, ¿no? Una condición en la que una empresa, una actividad trata su agua residual antes de vertir el agua, el efluente tratado. Y hay otro que lo envía al alcantarillado para que una empresa se encargue de tratar en conjunto todo el agua. Las empresas que tienen grandes volúmenes y grandes magnitudes de contaminación prefieren tratar su propia agua y tener un vertimiento propio, para lo cual existe legislación que se adapta a cada condición. Eso es muy importante conocerlo. El marco legal, bueno, en realidad, en los diferentes países, los marcos legales, es decir, las normas que se aplican, son ligeramente diferentes. Son ligeramente diferentes porque se adaptan a las condiciones de cada país, pues, ¿no? Digamos, en países de Centroamérica, que tienen poca actividad minera, entonces no vale la pena, ¿no? Ser muy estricto en cuanto a metales, etcétera, del tipo minero, cianuros, ¿no? En Honduras sí hay actividad minera, ¿no? Santa Rosa de Copán, donde algunos colegas peruanos migraron a trabajar, ¿no? Conozco esa actividad. Es una planta de cianuración, una operación minera de cianuración. Más bien hay actividades cuya contaminación va por el lado de la contaminación orgánica. En países de actividad minera, ¿no? Chile, México, Perú, allí sí cobra importancia el marco legal relacionado con la minería. Eh, Aquí hicimos alguna revisión y finalmente hay norma aplicable para la desalinización. Esta técnica de desalinización, si bien es cierto, no está del todo relacionado quizá con el tratamiento de agua residual, pero sí tiene mucho que ver con la gestión del agua en general, porque la desalinización está orientada a obtener agua de calidad a partir del agua marina. Bueno, basta con ver pues un mapa y vemos que más del 70% de la superficie de la Tierra es agua, ¿no? Entonces nuestro planeta debería llamarse, en realidad, planeta agua, ¿no? Porque es más agua que suelo, la superficie expuesta, ¿no? Entonces nuestro planeta agua tiene abundante cantidad de agua, pero que no es utilizable directamente. Entonces, viendo eso, se han desarrollado técnicas de desalinización, que no es otra cosa que quitarle los iones y hacer que el agua tenga menos carga iónica y agua desionizada puede ser potabilizada, como en algunas ciudades al costado del mar y que tengan condición desértica. En Perú, por ejemplo, ya están utilizando agua desalinizada, ¿no? En Israel lo utilizan hace mucho tiempo, son los pioneros en el desarrollo de esta técnica, y en Chile también están usando bastante esto, y es muy probable que esta tecnología vaya desarrollándose, mejor dicho, vaya creciendo en su aplicación, porque cada vez los costos son más manejables. Entonces, la desalinización, repito, si bien es cierto, no es exactamente tratar agua residual, pero sí es abastecer de agua de calidad para las actividades, tanto domésticas como industriales o no domésticas, como se denomina. En Perú y en general hay diferentes normas que fijan valores para los vertimientos.
o valores para la calidad de los cuerpos de agua, como se conoce, es decir, ríos, lagos. Mm, La normativa legal debe ser pues aplicable para cada caso. Es decir, mide la calidad del vertimiento de una actividad y si supera ciertos límites, pues o te haces acreedor a sanciones pecuniarias o hasta incluso clausura. Entonces, hay que poner algún tope, algún límite. No puedes descargar cualquier valor de carga orgánica, metales, cianuros, etc. A eso se refieren estas normas, que en Perú se llama ECA, que es el estándar de calidad ambiental para los cuerpos de agua, ríos, lagos, etc. BMA para los valores máximos admisibles cuando descargas alcantarillado, y LMP, límite máximo permisible, cuando se descarga producto del tratamiento de agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos una revisión detallada para quienes tengan que revisar. Eso es lo referido, en todo caso, a este primer módulo. Antes de pasar al segundo módulo, me gustaría absolver o escuchar comentarios de ustedes respecto a estos temas que se han tratado en esta primera parte. Adelante, por favor, señorita moderadora, si me apoya. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, tenemos aquí algunas consultas referidas a este tema. Vamos a pasar con las que tenemos en el chat, luego daremos paso a dos preguntas orales. ¿Ok? Dice Gracias. Víctor Reyes, nos menciona, ¿cuándo se hacen análisis de DBO5 y se toman la temperatura que debe ser 20 grados? ¿Puede existir diferencia en las lecturas de DBO realizado en los países de América Latina, que es más caliente que en las de Europa? Ya, a ver, primero, será más caliente que en Europa en invierno, pero en verano en Europa es mucho más caliente que en Latinoamérica, por si acaso, ¿no? Las condiciones de temperatura efectivamente influyen en muchos parámetros, no solo en el DBO5. No nos olvidemos que a mayor temperatura, la actividad bacteriana tiende a incrementarse. Por lo tanto, el consumo de oxígeno tendería a incrementarse. En otras palabras, respiran más, ¿no? Por eso es que el DBO5 tiene un protocolo de lectura estandarizado. Se lleva una estufa a una determinada temperatura que la norma indica y a esa temperatura se lee justamente para evitar desviaciones. Pero ya en campo, cuanto mayor es la temperatura, normalmente la actividad bacteriana es mayor y los tiempos de tratamiento disminuyen. Un factor importante es la temperatura, pero en países como Perú, por ejemplo, que tenemos diferentes altitudes, ¿no? En Europa, por ejemplo, tú tienes pues nieve en invierno a 1000 o a 1500 metros de altura, ¿no? Mientras que en Perú tenemos operaciones nosotros sobre los 4000 metros de altura, ¿no? Que es la altura en la que vuelan los aviones en Japón o en Europa. Trabajamos en el caso mío, por ejemplo, en una operación minera sobre los 4300 metros de altura, donde la temperatura media es de 9 grados centígrados, una mínima por debajo de cero y una máxima más o menos de 13 grados. Pero ahí, aparte de la temperatura, influye mucho la presión. Sobre 4300 metros tenemos una presión de más o menos 0,65 atmósferas. Esos ambos factores van a influir definitivamente en la DBO. ¿Y qué es la DBO? Es el consumo de oxígeno por actividad por bioactividad. Por eso se llama demanda bioquímica de oxígeno. Tenía otro componente, creo, la pregunta. No sé si estará completa. Me ayuda Ya, siempre, por sí, favor, Sonia. sí, está bien. Sí, Ya. muchísimas gracias, ingeniero, por su respuesta. No, Vamos no, con la dale. pregunta de Freddy Van Samán. Dice, ¿se puede trabajar en condiciones de primero anaerobio y luego pasar a condiciones aerobios en un sistema de SBR? Si es así, ¿cuáles son las ventajas o desventajas que ofrece? Ya. Sí se puede pasar,
no solo en SBR, no, generalmente se recomienda esta secuencia anaerobio-aerobio cuando yo tengo condiciones de alta carga orgánica. No es totalmente aplicable, pero es un criterio, el límite de 5.000. Es decir, si yo tengo carga orgánica superior a 5.000 ppm en DBO, ppm miligramos por litro de DBO5, si tengo superior a 5.000, definitivamente se recomienda un tratamiento anaerobio. ¿Y qué es tratamiento anaerobio? Es un tratamiento a baja o nula concentración de oxígeno. ¿Recuerdan Purbex? En la zona de abajo, en la zona reductora. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en esas condiciones la cantidad de DBO que se va a reducir en un tiempo va a ser mucho mayor que en la condición aeróbica. Pero la desventaja de esto es de que no se alcanzan valores muy bajos. ¿Ya? Entonces, estos 5.000 o 6.000 o 7.000 que hay, algunas aguas que tienen sobre 7, 10.000 ppm de DBO, en algunos casos. Entonces, sometido a un tratamiento anaerobio, bajamos, digamos, a 1.000 o a 500, que todavía no alcanza calidad como para ser reusado o vertido. Entonces, allí se complementa con un proceso aeróbico. Los procesos, sí, es posible eso, ¿no? Entonces, en el proceso aeróbico se reconoce también como pulido o como etapa final. Entonces, esos 1.000 o los remanentes son tratados y allí la eficiencia del proceso aeróbico es mucho mayor. Pero la pregunta que siempre surge es, si yo tengo 4.500 ppm, ¿puedo trabajar de frente con un proceso aeróbico? La respuesta es, haga pruebas. ¿Ya? Haga pruebas de laboratorio, de preferencia en las condiciones de in situ, es decir, en qué condiciones se va a instalar el proceso. Hacer varias pruebas y ver si ese tratamiento solo aeróbico tiene, digamos, eficiencia. De no ser así, se probará con la otra alternativa, anaerobio aeróbico, que es mucho más barato que construir una planta, pues, ¿no? Entonces, las condiciones de laboratorio y en muchos casos condiciones piloto me dan a definir qué secuencia utilizar, qué secuencia utilizar. Y hay que diseñar flexible también, para picos que pueden elevarse o que puedan caer, ¿no? Condiciones que puedan variar. Todo eso hay que tener en cuenta al momento de diseñar ya la planta definitiva. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, vamos a responder las preguntas que se ha tratado en el primer módulo, en esta primera parte, el primer módulo. Ya nos dice acá, a ver, ya lo perdí. Ya, nos menciona Flor Guerrero Campos. Quisiera saber si en el Perú se aprueba la reutilización del agua residual industrial tratada para la potabilización. Y ingeniero, sería bueno de también responder la pregunta de Rosa Manuela, que está relacionado también, que dice si se podría utilizar el agua tratada en temas textiles. La primera es la reutilización del agua residual para potabilización y la otra si también se puede reutilizar el agua tratada en temas textiles. Ya. En Perú, la legislación dice que yo debo tener una ECA, es decir, un estándar de calidad, que es el agua que debo usar para potabilizar, ¿ya? Y ECA, como habíamos dicho, se aplica a cuerpos de agua. Es decir, en Perú, la norma me dice que para potabilizar agua, tu fuente debe ser una fuente natural. Y esa fuente natural debe ser ECA 3, ¿no? Debe cumplir una calidad de ECA 3 para poder potabilizar. Eso es legalmente. Pero técnicamente, señores, sí es posible obtener agua potable de aguas residuales industriales. Es más, se han hecho pruebas de obtener agua incluso con calidad para embotellar. Es decir, a partir de un agua residual, una alta carga orgánica, alta carga de metales inclusive, utilizando técnicas primero de reducción de carga orgánica y luego pasar por ósmosis inversa, por decir, que es la misma técnica que se utiliza para desalinizar agua de mar. Tú pasas agua por ósmosis inversa y obtienes una agua de alta calidad.
Entonces, la norma todavía no autoriza para uso masivo de consumo humano utilizar estas aguas tratadas. Pero técnicamente no tiene nada que agregársele o no tiene nada que adicionársele. Sí es posible, técnicamente. Legalmente todavía no. Entonces existe todavía ese vacío. Ahora, yo no dudo que la norma tiene que ceñirse o tiene que adaptarse a la realidad, ¿no? En algún momento es probable que va a salir una norma que diga que aparte de utilizar agua de ECA 3 para ECA categoría 3 para potabilizar, debidamente demostrada, etcétera, se podrá utilizar otras fuentes alternativas. Es probable, es probable. Y esto incentivaría a la implementación de muchos emprendimientos, etcétera, ¿no? Porque finalmente ya existe la técnica, ¿no? Ya existe la técnica para obtener agua de calidad de embotellamiento, inclusive, por un lado. Y por otro lado, si es que preguntaban respecto a la industria textil, creo que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, el agua textil, por ejemplo, tiene alto contenido de DQO, ¿ya? Es decir, tiene contaminantes orgánicos que no son biodegradables. Entonces tienes que degradarlos químicamente, tienes que oxidarlos químicamente, ¿no? Utilizando una sustancia oxidante. Los compuestos resultantes hacen de que esa carga orgánica no biodegradable sea retirada del agua y para bajarle esa carga. Entonces, pero quedan otros componentes. Y si eso lo pasamos por ósmosis inversa o por ultrafiltración, ¿no? O por evaporación, condensación, entonces sí podemos obtener agua con calidad para usos o para reuso. En Perú, para el efecto se requiere una autorización de ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua. Se presenta un expediente técnico solicitando autorización de reuso, mencionando todo lo que uno va a hacer en la planta o en tu proceso. ANA verifica, hace las observaciones correspondientes y finalmente autoriza al reuso para un uso específico. O sea, tú tienes que declarar en tu expediente en qué vas a usar. No está permitido usar para consumo humano, por supuesto, en este momento, pero sí puedes usar para otras actividades industriales. No solo de la textil, en general. Todas las aguas, dependiendo del grado de tratamiento, pueden ser reusados. En Perú, la mayor parte de agua se reusa para riego de parques, jardines, etcétera, ¿no? La mayor parte, pero también se usan como agua de proceso, nuevamente, ¿no? En minería es común hacer esa recirculación de agua. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. La pregunta de, tengo acá la pregunta de Ariana. Dice, ¿en qué influye el incremento de los sólidos sedimentables? ¿En qué influye el incremento de sólidos sedimentables? Bueno, definitivamente, cuanto más sólido sedimentable tenga, el agua pierde calidad. ¿Qué significa eso? Que voy a tener sedimentadores más grandes, ¿no? Voy a necesitar mayor disponibilidad en planta para poder retirar esos sólidos, ¿no? Puedo usar diferentes técnicas también ahí, ¿no? Desde, hay unas zarandas circulares, tipo cilindros con pequeños agujeros, que van girando y va reteniendo partículas, para las partículas grandes, más de 2 milímetros, por ejemplo, ¿no? Y luego, gradualmente se va reduciendo el tamaño de la malla y finalmente se utilizan los sedimentadores gravimétricos, ¿no? Que son unos estanques donde el agua fluye en un flujo laminar, es decir, muy lentamente, y la velocidad de sedimentación hace de que se separen los lodos al fondo y el agua clarificada en la parte superior, y permanentemente se va retirando el lodo y se va retirando el agua. Ahora, eh, existe actualmente tecnologías de los llamados sedimentadores lamelares, ¿no? Que no son otra cosa que unos tubos o planos inclinados, más o menos a 60 grados, que aceleran tremendamente la velocidad de sedimentación, ¿no? Se llama lamelas. Entonces, esta tecnología reduce el espacio que necesitaban anteriormente los sedimentadores gravimétricos, ¿no?
eran 20, 80 metros de diámetro a veces, ¿no? Entonces, ahora eso tú puedes reducirlo, ¿no? Mucho, mucho, reduce mucho esta técnica de cementados lamelares. Um, y se recomienda trabajar gradualmente, es decir, primero separar los sólidos más grandes y luego los pequeños, porque si pretendes separarlos todos en conjunto, vas a necesitar un equipamiento muy grande. Normalmente esa es la recomendación, pero siempre repito, no hay nada más definitivo que hacer pruebas de laboratorio. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pasamos con una pregunta que tenemos acá en el Facebook, ¿sí? De Rocío Burbano, que dice, ¿qué tipo de muestra es para medir la TBO5 integrada? Perdón si me repite, por favor. ¿Qué tipo de muestra es, supongo que necesaria para medir la TBO5 Ah, ya, ya. integrada? Ujú. Ya, la DBO5 mide eh, indirectamente cuánta carga orgánica tiene el agua. Esta muestra debe reunir una condición primordial, que su tiempo el tiempo que transcurre entre el momento que se toma la muestra y el momento en que se inicia el cultivo para determinar ese valor, tiene que ser el más corto posible. Se recomienda 6 horas. Puedes demorar un poco más en condiciones de congelar, o sea, bajar la temperatura, ¿no? Porque eso va a disminuir la actividad bacteriana. Pero se recomienda en Perú al menos 6 horas desde el momento en que se toma la muestra hasta el momento en que llegue al laboratorio para empezar a determinar. Esa es la condición, digamos, ¿no? Ujú. Gracias. Ingeniero. Pasamos entonces antes de pasar al siguiente tema, con la pregunta de Alexander Urbano. Adelante, Alexander, está alzada la mano, por favor. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches, ingeniero. Agradecerle primero por la excelente charla sobre el tratamiento de aguas residuales. Yo quisiera hacerle una pregunta puntual. Bueno, yo soy de Colombia. Acá, pues lamentablemente por cuestiones económicas, se han construido petares que llevan muchos años y que no están funcionando. ¿Realmente usted dónde recomienda, ya que somos países pues, con características andinas, dónde recomienda realmente hacer la ubicación de los sistemas de tratamiento y cuáles recomienda más por el tema económico, si sean anaerobios o aerobios, frente al tema del vertimiento, si es en zonas de montaña, por ejemplo, que era lo que usted manifestaba, que se biodegrada más fácilmente el agua residual, los componentes orgánicos del agua residual? Muchas gracias, ingeniero. A ver, la realidad colombiana es muy parecida a la peruana en cuanto a que gran número de petares no están en funcionamiento óptimo. Usted me habla de plantas que ya tienen muchos años y de que no están operando óptimamente. Yo lamento compartir con usted de que en Perú hay plantas nuevas, relativamente nuevas, que tienen 1 año, 2 años y no operan bien. Ya, es lamentable, es nuestra realidad. El origen, de acuerdo a la percepción, de acuerdo a lo que personalmente yo he observado en campo, es que primero muchas plantas se instalan copiando prácticamente otras plantas. Si bien es cierto, el principio es el mismo, pero no hay dos realidades iguales. Cada que tengo la oportunidad ante un auditorio, yo les recomiendo que trabaje como un proyecto individual con sus propios datos. Hay que tener datos muy propios porque por más que sean dos ciudades parecidas, por ejemplo, en altitud, en número de población y en actividades, sus aguas residuales con seguridad van a tener diferente característica, ¿ya? Por lo tanto, van a necesitar diferente tratamiento, no radicalmente diferente, sino que las plantas deben estar adaptadas o ser flexibles a esas condiciones de cambio. Es un tremendo error tomar los datos de una planta que actualmente esté operando y clonarlo en otro lugar.
¿Nos puede servir como una base? Por supuesto que sí, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? Ganar experiencias o trasladar experiencias no es malo, por el contrario, ahorran mucho trabajo, pero esa adaptación se debe hacer basado en resultados de laboratorio, cuidadosamente elaborados, ¿no? A veces en las universidades, etcétera, nosotros tenemos mucho cuidado en aplicar métodos científicos, protocolos muy estrictos para la investigación. Ya, esa misma condición se debe aplicar a estos datos para poder adaptar las plantas. Y cuando el clima juega un papel muy importante, desde luego. Les hablaba de la presión atmosférica, los cambios de temperatura, la adaptación de los microorganismos, especialmente bacterias. Hay una multiplicidad de factores. Entonces, la recomendación es, no hay dos plantas, no hay dos realidades iguales. En cuanto al tipo de tratamiento, originalmente los tratamientos eran del tipo lagunaje, es decir, la laguna anaerobia primero, laguna aerobia después y laguna de pulimiento, es decir, 3 etapas. Previo a eso, una de homogenización y sedimentación, obviamente. Eso era lo tradicional. Entonces, y eso tiene la característica de ocupar espacios muy grandes. Entonces, los espacios representan un alto costo. Entonces, la operación de esas plantas, si bien es cierto, tiene cierto estándar, actualmente existen tecnología para poder trabajar en espacios más reducidos. Existen plantas del tipo filtro percolador, por ejemplo, que debidamente operadas con las condiciones de aireación, etcétera, ocupan muy pequeño espacio y pueden tener una mucho mayor eficiencia, pero siempre tener las lagunas complementarias, ¿no? Las lagunas complementarias. Y la otra recomendación es siempre trabajar en 2 líneas, en paralelo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando uno entra en mantenimiento, el otro debe estar en capacidad de poder seguir tratando el agua. Y hacer los mantenimientos, pues, cuando se deban hacer, ¿no? Muchas veces creemos que es ahorrar costos prolongando el tiempo de tratamiento. Eso es simplemente poner en riesgo toda la operación. Hay algunas otras recomendaciones generales, por ejemplo, de que los tanques IMO, que no son nada nuevo, ¿no? Tienen cientos de años de uso, son procesos anaerobios. Yo repito siempre, los procesos anaerobios son recomendables para altas cargas orgánicas, ¿no? O para pequeñas poblaciones donde pueden ser estos, por su pequeño espacio que ocupan, pueden ser aplicables. No hay una recomendación así, digamos, general, válida para todos, sino que cada uno deberá obedecer a su propia realidad. Lo repito y siempre lo seguiré repitiendo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, bueno, tenemos muchas preguntas, pero pasamos al siguiente módulo, ingeniero, y pues al final vamos a también estar respondiendo. Tenemos ahí pendiente también algunas preguntas y Ya. pues Juan José también. ¿Cómo no? Después de... Miren, vamos a hacer una cosa. No, yo sé que hay muchas preguntas que seguramente tienen mucha importancia y podrían sentirse frustrados al no haber ingresado. Yo me comprometo a responderlas por escrito, compílalas y me los envías internamente y en un plazo Sí, prudencial los respondo, ¿ya? Chicos, ya, así que, perfecto. por supuesto, ¿no? O sea, siempre demos un plus a lo que hagamos, ¿no? Es una recomendación también, ¿no? Siempre estemos un paso adelante, siempre demos un poco más de lo que esperan de nosotros, ¿ya? Sí, Ya, ingeniero, muchas gracias entonces. Sí, voy a no, recolectar todas las preguntas por para favor. Ujú. poderle enviárselas a usted. Ya, y si los agrupas por temas, me ayudarías un montón, Sonia, Ya, perfecto, definitivamente, ¿eh? perfecto, Gracias. perfecto. Pasemos entonces rápidamente al siguiente módulo. Muy rápido y más nos vamos a centrar en las preguntas porque ustedes ya lo han revisado, tienen el material. Entonces Sí, voy a compartir. Por favor, me confirman si es que se ve en pantalla el módulo 2. ¿Me confirman, por sí, favor? sí, ingeniero. Ya, listo. En este módulo vimos
origen y caracterización de las aguas residuales. O sea, cómo se origina y cómo se caracteriza. Ya de eso hemos adelantado con las preguntas muy inteligentemente planteadas por ustedes, por supuesto, sobre la caracterización. ¿Qué es o sea, problemática es un conjunto de problemas. Es decir, en aguas residuales hay un conjunto de problemas. Y en realidad, todo lo que se refiere al agua es un conjunto de problemas que tiene que ver desde la captación hasta el vertimiento, pasando por conducción, distribución, uso, reuso, etcétera, etcétera. Entonces, tú no puedes separar uno de otro. Desde la captación de agua ya empieza o pueden empezar la fuente de los problemas, desde la captación, ¿no? Pasando por todas las demás etapas. Entonces, por eso es que a este módulo lo llamamos problemática para enfocar ese conjunto de principales problemas que tienen que ver con aguas residuales. Por ejemplo, en Perú, como en todos los países, ¿no? En México tienen copiosa información, ¿no? En España también, ¿no? En México con agua, en España y agua, etcétera, tienen excelente información. Conozco muy poco de otros países, me gustaría, por supuesto, conocerlos también, pero entiendo de que llevan muy buena estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú tenemos acá respecto a volúmenes de agua sin tratamiento, que es lo que nos interesa, ¿no? Volúmenes de agua sin tratamiento por regiones, etcétera. ¿Para qué nos sirve esto? Simplemente para proyectarnos, pues, ¿no? Para saber en qué situación estamos y para saber hacia dónde debemos ir. En general, en cifras redondas, se habla de que en el mundo, globalmente, alrededor entre el 70 y el 80%, dependiendo de qué fuente se usa, entre el 70 y 80% del agua residual no es correctamente tratada, ¿no? Son cifras bastante confiables, pero yo no me voy a ir pues a 72.8, no. De lo que puedo conocer es que entre el 70 y el 80%, dependiendo de las fuentes serias, por supuesto, del agua, no es adecuadamente tratada. Cifra espeluznante. Y en la medida en que la población va aumentando muy rápidamente, entonces esto constituye pues un serio problema. Un serio problema porque ya los riesgos asociados a la calidad de vida se van incrementando mucho. Entonces, el tema del agua es un tema crucial, ¿no? En Latinoamérica existe el CEPIS, ¿no? El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, que lleva estadísticas muy buenas y tiene también programas de capacitación, ¿no? El CEPIS, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, con quienes trabajamos muy estrechamente en algunos proyectos, ¿no? Y tienen toda la disponibilidad de ellos de brindar información, asesoría, capacitaciones sobre todo, ¿no? Si quisieran más detalles, pueden visitar la página del CEPIS, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria. Bien, a ver, la evaluación de los efluentes, entonces, de los prestadores de servicio. Es decir, estas son estadísticas que son publicadas al año 2020, o sea, son relativamente actuales, donde nos dan datos sobre la problemática, en este caso, sobre qué porcentaje de plantas están operando. Por ejemplo, en Perú tenemos 52 empresas, EPS, se llaman empresas prestadoras de saneamiento, que tienen una característica en Perú: no son privadas, o sea, son estatales. Los accionistas son las municipalidades, ¿ya? Entonces, ellos conforman EPS, que son empresas prestadoras de saneamiento, que manejan el tratamiento del agua, es decir, manejan el agua desde habíamos dicho, captación, conducción, distribución, tratamiento y vertimiento, y además manejan residuos sólidos también estas EPS, ¿no? Entonces, por supuesto que tienen toda una normativa y pertenecen en Perú al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se llama. Tenemos ahí algunas estadísticas que nos muestran, por ejemplo, que en una auditoría que se les hizo, 422, de 422 auditorías, municipalidades auditadas, solo 13
13 de 422 cumplen en parte con todo lo que deberían de hacer estas EPS. Porcentajes ínfimos, ¿no? 13 de 422. ¿No? Luego, en el incremento anual que cumplieron con presentar reportes, solamente el reporte de monitoreo. ¿Ya? En el 2014, 79 presentan reporte inicial y solo 15 completan su reporte anual. Ustedes saben que esto es muy importante, reportar los resultados de monitoreo, porque esa data finalmente nos va a permitir analizar mejor cómo están trabajando. Y hoy en día que se tienen tantas herramientas de manejo de datos, ¿no? Estos datos deberían de ser pues, disponibles y sobre todo confiables. Pero ¿qué pasa si las municipalidades empiezan monitoreando y no cumplen con monitorear al año? Esa data ya no sirve mucho. Si es que no sirve de nada ya de repente. Esa es una gran debilidad que tenemos, que quizá en algunos otros países, espero, no se repita. Es decir, no tenemos datos de monitoreo. En otras palabras, no tenemos, no se le puede tomar el pulso cardíaco al paciente. ¿No? Esa es una gran deficiencia que se tiene, ¿no? Las plantas que están operando en Perú, ¿cuántas de ellas cumplen convertir sus efluentes en condiciones de cumplimiento de la ley? En Perú se llama LMP. Es decir, de todas las plantas que operan, solamente que están en operación, porque hay muchas que no están en operación, de las que sí están operando, solo el 37%, prácticamente un poco más de la tercera parte, cumple en su efluente con calidad de vertimiento. Hablemos de la tercera parte. Y las 2/3 partes no cumplen. Trágico, trágico. Esta es de las que están operando. Y operan menos de la mitad de las que fueron construidas. Esa es la problemática. Y yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué tenemos esa realidad? Porque no tenemos operadores. ¿Y por qué no tenemos operadores? Porque no formamos operadores de PETAS. ¿Sí? La secuencia es muy lógica. ¿No? Estas conclusiones, pues, simplemente detallan lo que los gráficos me dicen. Concretamente. Para mí, la tercera parte de plantas cumple con sus con condiciones de vertimiento legales. Las otras no cumplen. Y la norma peruana dice que vertir fuera de la norma es penalizado. En Perú existe el OEFA, que es el Organismo Especial de Fiscalización Ambiental, que tiene, es sancionador también. Pero como el OEFA es del Estado, y las EPS son del Estado, entonces, que yo sepa, no hay mucha rigurosidad en la sanción. Es decir, estaría el Estado sancionando al Estado. Pero si fuera una empresa privada, tengo la seguridad de que hace rato habrían sido sancionadas. ¿Esa es una solución? No lo sé. Quizá. Entre las actividades que usan agua, el mayor consumidor es la agricultura. Es decir, la agricultura consume la mayor parte del agua. De buenas características, por supuesto, ¿no? En el riego. Luego sigue el uso poblacional, es decir, las ciudades, los edificios, las casas, etc. Ya, esos están en segundo lugar en volumen. Y el consumo industrial ocupa el tercer puesto. En Perú, la minería ocupa es una de las principales actividades, pero es una de las que consume menos agua. Pese a lo que algunos podrían decir lo contrario, pero nosotros nos ceñimos a lo que dicen las cifras oficiales. Es la que menos consume agua, pero la que más recircula. Consume menos, el menor consumidor de agua y el que más recircula. Y en Perú, tanto como en Chile, se están desarrollando proyectos muy grandes de desalinización de agua para operaciones mineras. Y esto es una muy buena noticia. En Perú se tiene una planta operando en Chincha hace más de 25 años. Ninguna novedad. Lo era en su momento. Cuando visitábamos esa planta era muy novedosa, ¿no? Desaliniza agua, bombea a 60 kilómetros tierra adentro, a 3.000 metros de altura,
y ahí opera. Y tiene excedente que da a la comunidad. En Chile se están desarrollando proyectos muy grandes de desalinización de agua, así como en el sur peruano. Entre las actividades industriales está pues, curtiembre, textiles, bebidas, alimentos, etc. ¿no? Actividades industriales. En Perú también es importante, por ejemplo, la actividad pesquera. Entonces, la pregunta, ¿cómo consume agua la pesquería? Pesquería no es pescar, ¿y cómo consume el agua ahí? No, la parte donde se consume agua es en el procesamiento de ya el producto pescado. Ese producto que se ha pescado, una pequeña parte es de consumo directo, es decir, que va directo al mercado y va a la mesa, ¿no? Un muy pequeño porcentaje. La mayor parte de la pesca es del tipo industrial que se usa para hacer harina de pescado. Y la harina de pescado es un commodity, es decir, es una materia prima para otros productos que son alimentos balanceados, etcétera, etcétera. La gran parte de la pesca se da en un uso industrial, como harina de pescado, que a su vez, como repito, es un commodity. Un commodity es una materia prima. Ya, eso. Otra parte es pescado procesado, es decir, todos los enlatados, congelados, etcétera. Y por supuesto que esas actividades sí consumen agua como cualquier otra actividad industrial. Y sus, digamos, los efluentes de estas plantas procesadoras de pescado tienen un alto contenido de aceites y grasas y DBO, por ejemplo. Un altísimo contenido de DBO, es decir, carga orgánica y sobre todo aceites y grasas. Entonces, también la norma en Perú es bastante estricta, ¿no? Y se han hecho un gran número de plantas procesadoras de agua para la industria pesquera, porque el impacto que generaban en las zonas costeras donde estaban instaladas era muy grande. No es que se haya reducido a cero, ¿no? Sino que ha disminuido mucho. Se ha tenido un gran avance en el tratamiento de aguas de la industria pesquera. Y el otro uso que se tiene es el energético, ¿no? En Perú hay bastantes plantas hidrogeneradoras de energía eléctrica. A esto se le conoce también como uso no consultivo, ¿no? Así lo denomina la norma. Es decir, el agua mueve las turbinas y pasa. Entonces, ¿afecta su calidad? Sí, afecta su calidad. Puede tener ahí restos de aceites y grasas, etc. Y lo otro, al pasar de una presión normal a una presión elevada que está en las turbinas y nuevamente bruscamente a recuperar su presión, esos cambios van a generar también algún impacto en la biota del agua. ¿Ya? No son muy grandes, pero hay que tenerlo en cuenta. Y tiene su propia normativa, ¿no? Se llama uso energético también. Pero tiene muchas caídas de agua, ¿no? Por su misma geografía. Entonces hay un gran potencial de generar energía eléctrica. En general, los países andinos tenemos esa característica, ¿no? Por las diferentes alturas que tenemos, ¿no? En un país llano, la hidroenergía es de menor potencial. Llamemos las pampas de Brasil, etc. Hay agua, pero no tienen caídas. Bueno, el principal tratamiento está relacionado pues, con la deficiente cobertura de las EPS, ¿no? Que, repito, son empresas prestadoras de saneamiento. Su característica estatal y que sus accionistas sean las municipalidades, a mi criterio, es la que los hace poco ágiles en la gestión. Esta es una realidad, esta es una ciudad en Perú, Huancayo, que es una de las principales ciudades de la serranía peruana. En la foto de la izquierda es, como ustedes ven, un lecho seco, totalmente seco. Esta foto fue tomada el año pasado en la temporada de estiaje. Es decir, todo el agua que trae este río de la zona alta donde hay nevados entra a la planta de tratamiento de agua potable y deja sin agua a este cauce. Primero, se estaría incumpliendo la norma sobre caudal ecológico, ¿no? O sea, el concepto dice que tú no puedes secar un río, sino que debes dejar un mínimo para que no haya alteración en la biota. Ese es el concepto, pero esta es la realidad.
cero. Cero al inicio de la ciudad, porque toda el agua fue captada para su tratamiento, que abastece parte del consumo de la ciudad, parte, la otra parte es de agua subterránea. Pero al final del lecho de este río, cuando ya entra en confluencia con otro río más grande, sí tiene caudal. Repito, aguas arriba, cero. En la desembocadura hay caudal. Entonces, ¿cuál es la explicación? Lógico, buscamos la explicación con los estudiantes que en la universidad compartimos un curso, y no fue difícil darnos cuenta de que toda esta agua es agua residual vertida directamente al cauce del río. Esa es una realidad de muchos países tercermundistas, ¿no? Definitivamente. Es decir, se vierte agua sin tratamiento. Ahí está la evidencia. Esa es la problemática, ¿no? La caracterización es cuando uno va a una consulta médica, te toman la presión, te toman todo, ¿no? Radiografía, todo eso, y te caracterizan, te toman todos tus signos vitales. Eso hacemos con el agua. Es decir, le tomamos todos sus parámetros. Eso es caracterizar el agua. Se le toman todos los parámetros, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros? Son de 3 categorías: físicos, químicos y biológicos. Propiedades físicas, ¿no? Color, olor, sólidos, temperatura, etc. Químicos, contenidos, orgánicos, alcalinidad, cloruros, etc. Contenido, químicos. Y biológicos, toda la biota, o sea, todos los microorganismos presentes. Y patógenos o no patógenos. Entonces, hay 3 tipos de análisis que hay que hacerle al agua: análisis físicos, análisis químicos y análisis biológicos, para conocer qué tiene esa agua. Eso es caracterizar, ¿sí? En resumida cuenta. Normalmente usamos equipos de laboratorio y los principales parámetros son DBO5, que ya sabemos qué es; DQO, que es la demanda química de oxígeno; sólidos totales, sólidos suspendidos, sedimentables, grasas y aceites; pH in situ, porque el pH también cambia. Es decir, tomas en el momento del muestreo, en el cuerpo de agua, en el lugar de uso, lo llevas al laboratorio y ya cambió el pH. Y el pH cambia también por la temperatura. Por eso es que se recomienda tomar en el sitio donde se está haciendo el análisis o se está haciendo la caracterización. pH en campo se llama también. Es el más confiable. El pH en laboratorio ya es referencial. Ya no tiene tanta validez como el pH tomado en el sitio. Temperatura igual en el sitio, ¿no? Y los metales, eso sí, laboratorio, ¿no? Ahora, existen diferentes técnicas, como digo, ¿no? Algunos que demoran más, algunos que demoran menos, pero, en fin, va a depender de la capacidad económica, etcétera, para poder utilizar tal o cual método. El aforo es medir el caudal, porque si bien ya conozco, sé cuáles son sus componentes, pero el otro valor que debo conocer es cuánto volumen en qué tiempo está pasando. Y este es un concepto también con el que hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque a veces tomamos el aforo en un determinado momento y asumimos de que ese es el caudal, pero no hay un caudal, en aguas residuales no hay caudales permanentes, son muy raros. Quizá en algunas industrias que trabajan permanentemente las 24 horas, y aún así varían sus caudales. Entonces, esto del aforo es muy, muy complicado a veces entenderlo bien para cada realidad, ¿no? Hay que tomar bastante data para tener, ahí sí, un promedio un promedio ponderado y poder manejar cuál es el caudal real de esa agua residual. Solamente en las ciudades, si nosotros vemos a lo largo del día, son curvas, ¿no? Más o menos a partir de 6 de la mañana empieza a subir hasta 9 de la mañana y luego baja. Luego al mediodía empieza a subir menos que en la mañana, luego baja, en la tarde sube y baja, y en la noche baja bastante. Y así, ese ciclo va ligeramente variando, pero existe un ciclo. Entonces, ¿cuál es el caudal? Hay que tomar bastante data para saber cuál es el caudal para que pueda yo diseñar una planta que no sea muy grande, que me va a costar mucho, o que no sea muy pequeña, que no me va a tratar suficientemente el agua, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta aquí la mayor cantidad de datos y el comportamiento.
el comportamiento a lo largo del día y a lo largo de los días también. Hay empresas que trabajan los fines de semana, hacen lavado. Por lo tanto, es obvio que el caudal subirá pues, en esos días, ¿no? Y así por el estilo. Cada situación, cada realidad debe tener su propia data. Bueno, existe mucha ayuda tecnológica para tomar muestras, ¿no? Si los caudales son más o menos permanentes, hay muestreadores automáticos. Medidores de caudal también en línea, ¿no? Y sobre todo en las fábricas, en las industrias, todo esto se lleva con un PLC a pantallas y tienes data muy confiable. No siempre es posible tener eso. La toma de muestras debe ser, o sea, utilizamos la estadística para saber qué validez tienen las muestras tomadas cada determinado tiempo. Nos auxiliamos con estadística para darle la mayor validez a la toma de muestras. Porque estamos caracterizando, ese dato me va a servir a mí para tomar decisiones. Y si ese dato no corresponde a la realidad, pues las decisiones que adopte no serán las más adecuadas a esa realidad, ¿no? O sea, la lógica funciona ahí perfectamente. Y los resultados obviamente tienen que pues, ser analizados en el sentido de que hay que ser interpretados y aplicados, ¿no? Algo muy importante que yo siempre digo es que para efectos legales, si se incumple los protocolos, ese muestreo puede ser anulado por una de las partes, ¿no? Es decir, apela al hecho de que no se siguieron estrictamente lo que los protocolos determinan para un muestreo o para un monitoreo y por lo tanto se impugna ese resultado. Y de eso se han dado muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Ese resultado pasa a considerarle como referencial y ya no con validez legal. En los cursos de monitoreo es muy importante por eso destacar que hay que cumplir estrictamente los protocolos de monitoreo para no invalidar esa muestra, ¿no? Ahora, entramos a describir qué tecnologías se usan para el tratamiento. En este esquema, en este cuadro, he pretendido resumir todos los tratamientos. Va a depender de la especie contaminante. Es decir, si el agua está contaminada con contaminantes orgánicos, van a ser de dos tipos. Orgánicos, que son biodegradables. Biodegradables significa que van a haber nuestras grandes amigas bacterias que van a metabolizar, es decir, se van a comer esa materia orgánica y van a convertirlo en CO2 y agua o CO2 y metano. Ellos son los grandes obreros que trabajan 24 horas, no tienen sindicato y trabajan los 365 días al año. Esa es la degradación orgánica, biológicamente. Pero hay contaminantes que son orgánicos, pero que no son metabolizados por estas bacterias, estas comunidades de microorganismos. Entonces, a estos hay que oxidarlos químicamente, porque son biológicamente no degradables. Es decir, repito, estos microorganismos no les hacen nada. Entonces, allí hay que aplicar oxidación química. Entonces, si yo tengo contaminante orgánico, tendré dos opciones. O hacer un tratamiento biológico o hacer un tratamiento químico. Si es un tratamiento biológico, será anaeróbico o será aeróbico o será una combinación de ambos. Y por otro lado, para los contaminantes inorgánicos, es decir, aquellos que no tienen CHO, el CHOMS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Esos componentes orgánicos moleculares, esos son conocidos como orgánicos también. Mientras que los inorgánicos son todos los demás, que son mucho menos en número, pero mucho más complejos a veces, ¿no? Entre los inorgánicos están, por ejemplo, los metales llamados pesados. En general, yo los llamo metales, pero no están en forma de metal, es decir, cuando uno tiene cobre, tiene una pieza de metal, cobre, rojo, etc. Esa no es la forma contaminante del cobre. La forma contaminante del cobre es cuando está disuelto en el agua en forma iónica y no lo vemos, es invisible. Y lo mismo ocurre con todos los demás metales
que están como contaminantes en el agua no son visibles, son iónicos. Es decir, son átomos incompletos, son iones. Esos son los principales contaminantes inorgánicos, como cationes, es decir, tienen carga positiva. Pero también hay aniones, por ejemplo, los sulfatos. El SO4 con 2 cargas negativas es también un contaminante. Los cloruros, los bromatos, los bromuros, etcétera, etcétera. Todos los negativos también pueden constituir contaminante cuando sobrepasan ciertos valores. A estos se le da netamente tratamiento químico. O sea, para contaminantes inorgánicos, el tratamiento es químico. No hay tratamiento biológico directo para metales. Estoy seguro que alguien me dirá, oiga, Pablo, yo sé que hay bacterias que precipitan fierro, estamos de acuerdo, pero ese es un mecanismo indirecto. Es decir, la bacteria, el desulfovibrio, no precipita el hierro. El desulfovibrio genera H2S, que es el que precipita al fierro. ¿Ya? Por si acaso. Es decir, no hay tratamiento biológico directo para contaminantes inorgánicos. Sí los hay indirectos. Y más generalmente estos son tratamientos químicos. Entonces, en esta lámina podemos nosotros resumir de acuerdo a lo que el agua tenga como contaminante, qué tratamiento necesitará. Y todo lo demás no es otra cosa que un desarrollo de esta idea central. Y hay abundante bibliografía. Entonces, generalmente se divide el tratamiento en tratamiento primario, que es quitarle todos los sólidos posibles. Eso es. Tratamiento secundario, el tratamiento biológico. Si con ello ya logramos tener agua de calidad para reuso o para vertimiento, se acabó el asunto. Pero si requiere un tratamiento terciario, ya implica de repente quitarle patógenos al agua. Es decir, bacterias dañinas o que pueden generar enfermedad. Entonces hay que desinfectar. ¿Cómo? Por oxidación química. El cloro es un oxidante. Es el más usado. Puede usar ultravioleta, ¿no? Etcétera. Hay varias técnicas para desinfectar cuando los patógenos están presentes. Puede tener nitratos, o puede tener fosfatos, o puede tener sulfatos. Entonces, eso ya se llaman también tratamientos terciarios o tratamientos complementarios. Esa es la secuencia, ¿no? Quitarle todos los sólidos posibles, y secuencialmente. Primero los gruesos, luego lo más fino, más fino, más fino, sedimentado. Hayas quitado todos los sólidos posibles de retirarlos, recién entras al tratamiento biológico. Se recomienda quitar la mayor parte de sólidos antes de ingresar al tratamiento biológico, porque el tratamiento biológico es más eficiente cuanto menos sólidos estén suspendidos. Esa es una recomendación que funciona muy bien. Y luego, al salir ya de este tratamiento biológico, ver si es que requiere tratamientos complementarios. Y esto sobre todo va a depender de qué uso se le va a dar al agua finalmente. Este es un esquema, también se llama tratamiento convencional, porque esa secuencia es seguida por la mayoría de tratamientos. Tratamiento biológico secundario, que puede ser aeróbico o anaeróbico, y hemos visto las condiciones. Purvax nos ayuda para eso un montón. Y una vez tratada, el lodo, en este caso, en su mayor parte, si el agua había entrado sin sólidos, ¿no? Teóricamente, es decir, le habíamos quitado todos los sólidos, y luego ingresa al tratamiento biológico, y salen sólidos, salen fangos. Entonces la pregunta, ¿y de dónde se han generado esos sólidos? Si yo le había quitado ya prácticamente todos los sólidos. La respuesta es muy simple. Esos microorganismos se han reproducido con una velocidad bacteriana de reproducción que es logarítmica, y sus restos forman parte de los sólidos. Entonces, estos fangos y sólidos es materia orgánica, en realidad, y necesita su propio tratamiento. Y ya se conoce como tratamiento de lodos o fangos, que a su vez, siendo materia orgánica, puede someterse a un proceso anaeróbico o aeróbico también. O como es un sólido, incluso en algunos casos se incinera, se usa como combustible. O si tiene alta carga orgánica y tiene pocos metales, lo que se puede hacer es compostaje y obtener ya materia, abonos, pues, ¿no? Para la agricultura, porque es materia orgánica.
Eso no es recomendable cuando tiene metales, por ejemplo, ¿no? Porque el fertilizante estaría yendo con un componente bueno y un componente malo, que serían los metales. Entonces, nuevamente, todo estará en función a lo que como resultado me dé el laboratorio, ¿no? Y acá, en este material que hemos compartido con ustedes, están, para cualquier contaminante, ¿qué tratamiento se recomienda? Se recomienda, no es que ese va a ser el definitivo, ¿no? Digamos, yo tengo como contaminante cadmio, así, al azar. ¿Qué tratamiento se recomienda? Según cadmio, intercambio iónico. ¿Qué más? Ósmosis inversa. ¿Qué más? No hay otro recomendable. Y así por el estilo, ¿no? Busco coloides. ¿Qué cosa? Absorción. ¿No? O floculación, filtración. O como se conoce, coagulación, floculación. ¿Qué más? Acá tenemos diatomeas y filtración, que son filtros con diatomeas, son como, es un polvo muy fino que ayuda en la filtración, ¿no? Un filtrado. O multimedia o lecho profundo. Es, los deep col, coloides. ¿Ya? Entonces, cualquier contaminante que yo en la caracterización haya identificado, reviso esta tabla y veo qué técnica se puede o se recomienda utilizar. ¿Ya? Entonces, ahí queda este material que les va a servir mucho, estoy seguro, ¿no? Y finalmente, que se pueden analizar por tratamiento físico-químico. Por eso, yo tengo un ácido. ¿Qué tipo de ácido es? pH menor a 6. ¿Qué tratamiento? Neutralizante con álcalis, cal, o sosa, o soda, o hidróxido de sodio, pues, ¿no? Normalmente. Puedo usar ceniza o por cualquier otro componente alcalino. Y así, tengo disolventes orgánicos, fenoles, metales en medio ácido. ¿Qué se recomienda para tratar ese tipo de contaminante? Este es un complemento de la tabla anterior que queda como material para poder diseñar tratamientos. Este es un esquema que nos detallado de cómo es un tratamiento primario. No olviden, primario, quitarle sólidos. Tratamiento primario. Tratamiento biológico o tratamiento secundario. Hacer que nuestros amigos, las bacterias y sus comunidades, degraden la materia orgánica. Ese es el tratamiento biológico. Y terciario, que vienen a ser ya los complementos, tratamientos complementarios. Y de ahí pasa a reutilización o a vertimiento. Y no nos olvidemos de que el otro producto que se va a ir generando siempre son los lodos o los fangos, que por supuesto también necesitan tratarse o disponerse finalmente. Todo tratamiento de agua tiene su lodo. Todo tratamiento de agua tiene lodo. Entonces, no puedo separar yo el lodo como una cosa que, adicional. No, tiene que estar dentro del proceso de tratamiento de agua. Y muchas gracias. Estoy seguro que me habrán algunas preguntas en este módulo. Adelante, Sí, por favor. ingeniero. Muchísimas gracias. Sí, vamos a responder rápidamente algunas de las preguntas que han estado todavía realizándonos. Tenemos acá relacionados los protocolos de muestreo. Marcela Tarapuez nos dice, si no se cumplen los protocolos de muestreo, puede solicitarse la invalidación de la muestra, aun cuando quien tome la muestra sea un ente ambiental. Lo Sí. pregunto porque hace poco la autoridad ambiental tomó una muestra de agua residual de la empresa y fue una muestra puntual. Sin embargo, aquí la norma especifica dentro de los protocolos de monitoreo para agua residual realizar una muestra compuesta. Entonces se contradicen lo que dicen en la norma y lo que hacen. Entonces nos está consultando si se puede. Sí. Ya. Efectivamente, las muestras puntuales generalmente son referenciales, ¿no? Y justamente lo que usted dice, ¿no? Invoca, ¿no? Los abogados dicen, invoco tal norma. La norma dice que para efectos legales la muestra debe ser compuesta. Por lo tanto, la muestra tomada puntualmente será considerada referencial en aplicación a la norma tal, 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 la cual acompaño. Y sí, no sería la primera vez que el término no es invalidar, ¿no? Sino el término es declararlo no aplicable para el efecto que puede estar buscándose, ¿no? Entonces, sí es posible, ¿eh? Lo hemos hecho.
el caso de usted es de que están tomando una puntual cuando se recomienda tomar muestra compuesta. Perfectamente válido. En algunos casos, nosotros hemos, mi equipo observó que fue una muestra de CO2 y se los cuento el caso, ¿no? Tomaron, ellos estaban auditando agua. ¿Ya? La autoridad estaba auditando agua y tomaron muestras de lodo. Y tomaron muestras de lodo en el lugar del depósito de lodos. Sedimentaron el lodo y esa muestra de agua sedimentada, o sea, decantada, perdón, el agua decantada, esa muestra quisieron tomarlo como que estábamos incumpliendo con la norma. Y fue muy fácil invalidarla, ¿no? Porque el protocolo de agua es tomar muestra de agua, no es tomar muestra de fango. Entonces, les cuento, fue muy fácil hacer de que eso se pase como referencial. Y ya el referencial es eso, ¿no? Es una referencia que no tiene efecto legal inmediato. Sí es posible. Entonces, por eso, yo siempre digo, siempre vamos a estar a uno de los lados, o como auditados o como auditores. Si eres auditor, ten mucho cuidado en cumplir todos los protocolos para que no te invaliden la muestra. Y si eres el auditor, perdón, si eres el auditor, sigue estrictamente los protocolos para que no te invaliden. Y si eres el auditado, busca que, o vas a estar atento al incumplimiento de alguno de los pasos del protocolo para poder invalidarlo. A veces la invalidación viene ya en el envío de la muestra. Recuerda que les decía que hay un tiempo que la norma prevé para la entrega entre la toma de muestra y el ingreso al laboratorio. Ya. Si ese término ha sido sobrepasado, esa muestra es inválida. O si esa muestra no ha tenido el preservante adecuado antes de enviarla al laboratorio, se invalida la muestra. Y así por el estilo. Sí existe eso. Hay que estar muy atentos, ¿no? A cualquier lado de como siempre, a cualquier lado de la mesa que estés, mantente atento. Gracias. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, la otra pregunta que tenemos acá es de Elizabeth Mejía. Dice, los residuos sólidos generados en una PETAR, ¿de qué tipo son y estos deberían ser reportados? Claro. Es decir, es un producto natural, pues, del tratamiento del agua, ¿no? Ahora, en las lagunas, en las pétares, normalmente están en el fondo, se van acumulando en el fondo. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer una limpieza de lodos. Esa limpieza de lodos debe seguir estrictamente ciertos protocolos también, y ese residuo es considerado residuo peligroso para la norma, al menos en Perú. Residuo peligroso. Entonces, eso tienes que secarlo y disponerlo en un botadero de residuos sólidos o utilizarlo mediante compostaje para poder obtener fertilizantes. Entonces, como dije, no puedes tú desligar el manejo de los lodos del tratamiento de agua. Siempre debes tenerlo en cuenta. Ahora, en las lagunas, cada 2 años, cuando ya empieza adquiere una determinada altura, se dice que se está colmatando. Entonces, no dejar pasar a que se colmate, sino hay que limpiar eso. Y para esa limpieza, el agua residual va a seguir ingresando a la planta, ¿no? Entonces, para eso se recomienda tener 2 líneas. Una línea que vaya operando mientras la otra entra en mantenimiento. Y esos lodos son considerados generalmente residuo peligroso. A veces por su alta carga patógena, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la caracterización, o se traslada a un botadero de residuos sólidos, o se hace compostaje y se incorpora nuevamente en forma de fertilizantes a la agricultura. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, ya vamos finalizando. Vamos a hacer 2 preguntas más. ¿Ya? Una que tenemos acá en el chat y finalizamos con la pregunta de Alexander y las demás preguntas. Vamos a manejarlo del método, ¿no? Vamos a juntarlas todas para que el ingeniero posteriormente lo responda todas. ¿Sí? Tenemos acá una pregunta de Gustavo Palma. ¿Qué pasa con las grasas que se forman en la superficie de los tanques de decantación? ¿Cuál es su camino? Ya. Dependiendo de la caracterización, vamos a tener nosotros un valor que se llama aceites y grasas, ¿ya?
eh, si ese contenido es importante, entonces se instala un equipo que se llama desnatador o trampa de grasa, que es muy sencillo. Las grasas y aceites tienen mucho menor densidad que el agua, aproximadamente están en 0,8 y el agua tiene densidad aproximadamente 1. Por lo tanto, se van a separar, pero debemos mantener condiciones de flujo laminar, es decir, nada turbulento, muy lentamente. En esas condiciones se va a separar la grasa y aceite en la parte superior y el agua en la parte inferior. Obviamente, el agua pasará por la parte inferior y la grasa y aceite se irá acumulando y poder retirarlo en forma de nata. También se llama desnatador de esos equipos. Eso ya es sólido, ¿no? La aceite y grasa ya es prácticamente un sólido que podemos secarlo y pasarlo directamente a mezclarlo junto con los lodos o darle otro uso. En la industria de pescado, por ejemplo, en las aguas residuales tiene bastante aceite y grasa, les decía, eso se recupera y pasa directamente para alimentos balanceados. Para los gatos que les gusta el pescado, ¿no? Entonces, ese es un producto, incluso. Entonces, cuando tienes importantes valores de aceite y grasa, implementa una trampa de grasa o un desnatador, porque aceite y grasa va a ser dañino en el proceso biológico. Ese es el problema. Interfiere mucho. Así como que le hemos quitado sólidos, hay que quitarle también todo lo que flota, ¿no? Y en esas condiciones será más fácil tratar el agua. Ingeniero, muchísimas gracias. Sí, entonces terminamos con la pregunta de Alexander, por favor, adelante. Muchas gracias, Sonia. Ingeniero, le tengo varias consulticas. Primero, si yo no tengo un vertimiento porque es una obra nueva, apenas voy a hacer, por ejemplo, una urbanización o un proyecto de vivienda y necesito definir un sistema de tratamiento, puedo tomar como parámetros, ciertos parámetros, como mencionaba usted, generalizados de aguas residuales domésticas en este caso. Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué otros aspectos técnicos, por ejemplo, como estudios, recomienda usted para definir un sistema de tratamiento? Tercero, ¿qué opinión tiene usted sobre algunos temas que se definen como selección de tecnología de aguas residuales que se está implementando ahora? La otra es, ¿recomienda usted la separación de alcantarillados, por ejemplo, uno sanitario y otro pluvial para que se tenga un buen tratamiento de del agua residual? Ya. ¿Y qué manejo se le da al tema de los vertimientos, si se van a hacer al suelo o a un cuerpo hídrico, pues del sitio donde se encuentre? Y como última pregunta, ingeniero, qué pena la molestia, ¿qué puedo hacer si tengo un nivel freático alto en un terreno donde voy a construir una petar? Muchas gracias. Gracias, Sonia. Ok. Ya. A ver. Para o mejor dicho, para una producción de agua puntual, digamos en una construcción o algo temporal, se recomiendan silos. Eh, Son unos tanques donde se acumula el agua residual y ahí se van a empezar a producir procesos anaeróbicos y pasamos a otro tanque aeróbico. Entonces, mejor dicho, sistemas portátiles de tratamiento. Eso existe. Eso sería lo recomendable. Entonces, lo que usted se ha referido a lo largo de las preguntas es más bien a, a toda una secuencia. A ver, las tecnologías de tratamiento de agua deben ser basadas en resultados de laboratorio o resultados de pruebas de laboratorio, definitivamente. Vas a encontrar cientos de ofertas comerciales seguramente. Y eso, en mi opinión, si bien es cierto, la oferta es buena, pero la selección es complicada, ¿no? Y es complicada no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista comercial, porque te presionan tanto, te venden, ¿no? Hay gente especializada en vender cosas y la tecnología es una de las cosas que se venden muy bien, que te venden maravillas, ¿no? Te venden la lámpara de Aladino, pero ¿cómo sabes que esa lámpara de Aladino efectivamente va a operar un milagro?
No, tienes que probarlo. Las tecnologías deben ser probadas. Una de las formas, cuando uno escucha ofertas, es de, mira, ¿dónde tienes operando una planta? Ya, lo tengo en África, nos vamos para allá. Muéstrame tu planta operando y si es que es lo que me cuentas, se da. Ese es muy bueno, lógico, no te van a llevar al África. Posiblemente tengan una planta cercana o un video, ¿no? O una realidad de esos videos. Ahora te ponen un casco y estás al otro lado del mundo y puedes ver. Entonces, esa es una de las formas que yo recomiendo, ver qué cosas has hecho anteriormente, qué cosas tienes operando y para ver si tu tecnología es realmente lo que yo necesito, ¿no? Esa es una recomendación. Tu pregunta fue bastante larga y no recuerdo la última parte, me pareció interesante. La última parte, si me repiten, por favor. Mm, Claro, ingeniero, qué pena la molestia. Bueno, lo que yo le estaba preguntando, ingeniero, era respecto al tema de los vertimientos al suelo o al ya. agua, pues dependiendo de... Ok, ya. El vertimiento de agua normalmente se debe hacer a un cuerpo de agua, normalmente. Entonces, y a veces se dan, pues, ciertas situaciones en las que el cuerpo de agua se seca. Entonces, tu vertimiento ya no debe cumplir solo con la norma de vertimiento, sino debe cumplir con la norma del cuerpo de agua, es decir, un estándar de calidad mucho más alto. Allí siempre van a haber discrepancias entre la autoridad y el administrado. Entonces, para el vertimiento. Lo recomendable, por supuesto, es reusar la mayor cantidad de agua posible. Reusar la mayor cantidad de agua posible. Entonces, dirás, pero yo no puedo reusar porque mi proceso es complicado. Ya, no necesariamente tengas que usar en tu uso principal, sino justamente ahí vamos a la última parte de la pregunta. Puedes vertirlo al suelo y declarar que estás usando para vegetación o riego de vegetales o para uso ambiental, se le llama también, ¿no? Riego de vías que hacen polvareda, entonces estás cumpliendo una medida de mitigación de polvo, por ejemplo. Entonces, sí es posible hacer ese tipo de reuso, que indirectamente es un vertimiento al suelo, indirectamente, ¿no? Entonces, se llama también uso ambiental al concepto, ¿no? De ese tipo de vertimiento de agua. Ahora, respecto a la napa freática, a la que también te referiste, no es recomendable hacer plantas de tratamiento en zonas donde tiene un nivel freático muy alto. No es recomendable, pero si no hay otra opción, tendrás que hacerlo, pero vas a gastar mucho en impermeabilizar tu planta, es decir, la pétar, para que no tenga un efecto por infiltración de estas napas freáticas bastante superficiales a veces. En esos casos, a veces es recomendable bombear el agua a una zona donde no tenga la napa freática muy cercana. Hay casos en los que hay abundancia de agua, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en las temporadas lluviosas, ¿no? Cae tanta agua en la lluvia de que tenemos un excedente muy grande de agua y se nos hace complicado, ¿no? No por falta de agua, sino por todo lo contrario, por exceso de agua. Entonces, la napa freática es preferible tenerla cercana porque me va a permitir sacar agua mucho más fácilmente, pero en este caso, para las plantas de tratamiento, es una desventaja. ¿Ya? Vas a tener que utilizar bombeo para llevarlo a una parte donde no afectes o no te afecte la napa freática, porque va a existir una infiltración. O aislar, ¿no? O sea, generalmente se usan capas de arcilla y geomembrana para aislar las pétalas. Y el vertimiento, vas a tener en cuenta también de que hay napa freática que podría ser afectada. Y posiblemente la autoridad te va a pedir alguna medida que estés optando para evitar la contaminación de la napa freática adyacente. Ese es el término que utiliza. Ya, vi algunas preguntas ahí rápidamente de coagulación, flocculación. Qué pena, ingeniero. Y la última pregunta. Respecto a la separación de los alcantarillados sanitarios y Ajá, pluvial, ¿es recomendable ya, la separación? Gracias. absolutamente. Es más, la norma peruana exige
la separación, no en dos, sino exige en dos, ahora recomienda en tres partes. Drenaje pluvial, que debe ir por separado, o sea, debe retomar el curso de agua natural, y drenaje, el alcantarillado doméstico, que debe ir a una petar. Y en Perú, ahorita ya se está recomendando incluso el agua doméstica separarlo en dos partes. Una en agua negra, que es el agua de los sanitarios y el aceite de la cocina, etcétera, que tenga aceites y grasas, y el otro que se llama agua gris. Agua gris, que son de las duchas, lavamanos, que no tengan alta carga orgánica. El agua gris es más fácilmente reutilizable, con un tratamiento muy sencillo, que son unos filtrados, puedes convertirlo en agua para riego de jardines, etcétera. Mientras que ¿esto qué se va a significar? Primero, que el agua pluvial no te va a incrementar el caudal que va a la petar. Segundo, ¿qué te va a implicar separar el agua gris? Vas a tener que, con muy poco tratamiento, poder reusarlo. ¿Y qué va a implicar tener menos agua negra? Es decir, agua de los sanitarios. Pues que tu planta sea mucho más eficiente, ¿no? Veo que en Venezuela, por ejemplo, también están aplicando eso, y eso es perfectamente válido, es muy lógico, ¿no? Yo acabo de instalar, he construido una pequeña casita de campo, acabo de instalar un sistema autónomo, porque es en campo, no hay alcantarillado. Acabo de instalar un sistema autónomo de agua gris, agua pluvial, por supuesto, y agua negra, independientemente. Y funciona, al menos hasta el momento está funcionando de la maravilla, ¿ya? Y como debería ser. Bueno, veo preguntas sobre coagulación, floculación, y he visto permanentemente de que a veces creen que coagulación, floculación es aplicable en un amplio rango. Coagulación y floculación se aplica cuando hay sólidos suspendidos de tamaño coloidal. En ese caso es recomendable aplicar coagulación, floculación. A veces dicen, no, pero si yo voy a bajar metales pesados con coagulación, floculación, es indirecto, es indirecto. Se recomienda coagulación, floculación para los sólidos suspendidos de tamaño muy pequeño, es decir, para los coloidales. Disculpen ustedes. ¿Ya? Bien. Sí, Hemos... ingeniero. Sí, ingeniero, estaríamos por favor, ya sí, agradeciéndole por su las participación. preguntas me las compilan, por favor, y en el más breve tiempo yo comparto con Ecoambiental, y si hay algún tema puntual que querramos desarrollarlo como investigación, etcétera, yo le rogaría a través de Ecoambiental ponerse en contacto conmigo, y encantado, ¿no? Estamos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos por su tiempo, por compartir sus conocimientos y la paciencia para poder impartir todos sus conocimientos. Nos vemos la siguiente semana, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches. Fuertes aplausos. Ya, muy bien. Gracias. Entonces también agradecemos la participación de cada uno pues que se han dado cita el día de hoy para estar con nosotros, ¿sí? Les esperamos también la siguiente semana, y pues las consultas o dudas, como ya mencionó el ingeniero, que quedaron pendientes aún, se les va a estar haciendo llegar al ingeniero para que se les pueda responder en su respectivo momento. Y pues recuerden que ya todavía estamos dentro del periodo de la evaluación, ¿ok? Debido a que también se ha reprogramado la clase en vivo, se va a estar alargando el tiempo para que ustedes puedan rendir la evaluación hasta las 11:59 p.m. de hoy, ¿sí? Así que si aún no lo han rendido, pueden todavía hacerlo, ¿sí? Se les está dando 2 horas más para que ustedes puedan rendir su evaluación, ¿ok? Además, también recordarle que este curso tiene una parte práctica, ¿ya? Que es una salida a campo, donde vamos a estar diagnosticando el funcionamiento de una PETAR, ¿ya? Que está ubicada acá en Huancayo. Entonces, los alumnos peruanos, básicamente está dirigido esto. Si desean acompañarnos, pues ya se les ha dado las indicaciones al respecto. También se comunican por medio del WhatsApp para poderles dar mayor alcance, ¿sí? Y pues recomendarles, bueno, a algunas
me estaban preguntando qué pasa si reprobé mi examen el día de hoy, lo di ayer y reprobé mi examen. Si van a poder recuperarlo la primera vez de forma gratuita. Es decir, si por ejemplo han reprobado su evaluación ayer o hoy en la mañana que lo hayan rendido, van a recuperarlo el día de mañana, ¿ok? Va a ser calificado sobre 18 sin ningún costo. Pero si la reprobación es reiterativa ya a partir de la segunda vez, como les había mencionado en la clase inicial, tiene un costo de reprogramación de 10 nuevos soles para los alumnos peruanos y de $5 a nivel internacional, ¿sí? Entonces, pendientes con eso, revisen bien el examen, lean detenidamente las preguntas para que puedan rendir un examen de forma correcta, ¿ok? Entonces, bueno, recordarles que el día de mañana también ya va a estar habilitado las clases correspondientes a la semana número 2, el módulo número 3 y 4, y pues de acuerdo al cronograma tenemos la siguiente evaluación el día sábado a partir de las 9 p.m. que va a estar habilitado. Ok, entonces agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches. Saludos para los operadores de Petar Constancia. Muchas Saludos, gracias, gracias. también un abrazo. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pablo, William, Diana, Milton, Gustavo, Anabel. Gracias. Gracias. Tu panacama panaikuna.